Ser transparente es lo que yo anhelo. Hoy siento tu fuerza y la siento muy dentro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más estamos aquí en Integrando Culturas, pero hoy es un programa muy especial. Estamos cumpliendo el programa 50, que fue el objetivo o fue la primera estación que nos pusimos en el grupo Omar, Esperanza, Franklin, que dijimos cuando lleguemos al programa 50 vamos a estar felices, así que estamos festejando hoy y tenemos una linda sorpresa que en este programa número 50 nos visita el padre César del Apostolado Hispano. Tengo el placer de tenerlo acá, a pesar de perseguir a todos los padres, lo perseguía al padre Jesús, al padre Jesús, al padre Esteban, y acá tengo al padre César. Al único que se dejó atrapar. Gracias, padre, por venir. Un placer tenerte acá. Si no te molesta que te tutee, ¿no? Porque No, claro que a no, mí al contrario. me es difícil a veces mantener el usted. No, muchas gracias, Walter. Gracias por estar. Realmente sé que es muy importante tu presencia acá, porque la iglesia hoy por hoy es la que es el centro de comunión y de reunión para las distintas organizaciones hispanas. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil y quería tener tu voz acá. ¿Cómo ves nuestra comunidad? O primero, si querés, contame qué te decidió dejar tu lindo México y venir para este lado, antes de empezar con todo lo demás. Okay. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Como bien había señalado, ya hacía un tiempo que me habías estado invitando y no habíamos coincidido por una o por otra cosa. Habíamos programado una ocasión, resulta que no se pudo, ¿no? Pero bueno, finalmente estamos acá. Y pues agradezco también la oportunidad que me das de poder compartir juntamente contigo. Y sobre todo decir, no es que me haya decidido dejar mi México, yo creo que eso nunca uno lo deja, ¿no? Sí, sí. Siempre carga, hablamos bueno, al menos mis padres decían, siempre uno carga con tradiciones, costumbres, muchas situaciones de vida que finalmente te hacen guardar identidad, ¿no? Te hacen como mantenerte siempre ligado al lugar de procedencia. Y bueno, pero tuve la oportunidad justamente cuando apenas tenía 6 meses de ordenado sacerdote, de poder participar en el novenario a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de los Sagrados Corazones de Jesús y María en Southampton. Y entonces a partir de ese momento se dio consecutivamente la invitación por 5 años, aunque realmente pude participar solamente en los primeros 4. Ya para poder hacer nuevamente mi participación, se dio como la invitación, pero ya a permanecer de lleno en el trabajo del apostolado hispano. El padre Esteban, después del 4.º año, me dijo, oye César, ya viniste 4 años seguidos. Dice, ¿por qué no intentas pedir la oportunidad de participar ya por completo? Claro. ¿No? Y a mí se me hacía al principio un poco difícil por el trabajo que yo estaba desempeñando en México, Claro. que era el acompañamiento de los muchachos que eran aspirantes al seminario, ¿no? Entonces era un poco complicado y de verdad que tenía bastantes compromisos, pero bueno, se dio la oportunidad de que justo yo estaba también concluyendo como el periodo de trabajo, ¿no? Claro. Entonces ya era tiempo de cambiar de ministerio. Y entonces decimos, se dio junto con pegado, ¿no? Claro, claro. ¿Por qué? Porque ya estaba la invitación de este lado y allá estaba yo concluyendo un proceso. Qué bueno. Entonces no sabíamos si se iba a renovar ese trabajo o si iba a cambiar. Finalmente se dio esto y presenté la propuesta. Y me dieron la oportunidad, pero también considerando que debía apoyar a una parroquia en México por un mínimo de 1 año, Claro. ¿no? Allá. Y entonces, juntamente con decimos nosotros, un paisano mío, Sí, sí. ¿no? También procedente del mismo lugar del que yo soy en México, ¿no? Iniciamos el trabajo en esta parroquia y entonces yo ya sabía, ya tenía en mente que lo más que podía estar en esa comunidad eran 6 meses, pero después
se extendió porque no pudo llegar el padre que iba a estar cubriéndome. Y entonces se extendió 3 meses más, estuve 9 meses. Después yo fui de vacaciones a casa de mis padres, pero ya con miras a venir para acá. Y entonces la inquietud sobre todo se suscita a partir de la experiencia de la novena de la Virgen de Guadalupe, pero sobre todo también por el hecho de que en algún momento yo fui inmigrante, podría decir, ¿no? Claro. Y bueno, sigo siendo, ¿no? Porque Sí. Al pasar a este lugar, pues creo que seguimos manteniendo también esa conexión, ¿no? Pero decir, mis padres habían sido migrantes, habían también, mi padre sobre todo, vivido en California también. Claro. Entonces siempre a mí como me llamaba la atención el hecho de poder conocer la realidad, no solo por lo que te cuentan o por lo que llegas a escuchar o a saber, sino sobre todo por la vivencia, la experiencia propia, que a final de cuentas te desvela toda una realidad que sin duda alguna abre otras perspectivas de trabajo, ¿no? Claro. No, y además el tema, yo siempre digo que la persona que tomó la postura de dar ese paso, de dejar su país natal, y así como no solamente se deja el país, se deja las costumbres, se dejan los amigos, se dejan muchísimas cosas en pos de no saber en dónde va a ir a parar. Ya esa incertidumbre, pasar ese abismo, yo creo que uno también es como si le abre un canal de percepción nuevo, a tener más confianza, a tener más fe en lo que está por venir. Claro. Y eso creo que también nos hace ser un poco más idealistas, ¿no? Tener mayor poder de esperanza. Yo no sé si es acertado lo que digo, pero por lo menos en mi caso personal, que yo todo el tiempo, que gracias a Dios puedo viajar, salir y entrar del país cuando quiero, y por ejemplo cuando visito Argentina, no sé, acá yo siento que el tiempo, las vivencias, el tiempo pasa mucho más rápido aquí que en mi propio país, que en Argentina. Y además yo veo que la misma gente también es como que está acostumbrada a una rutina, y cosa que nosotros como inmigrantes por ahí tenemos una rutina de trabajo, pero siempre estamos aprendiendo algo. Sí. No dejamos que se vuelva todo tan mecánico a pesar de el ritmo que de alguna forma ya se impone, ¿no? Exactamente. Y eso es algo que lo estoy viviendo todo el tiempo que yo viajo y comparo y trato de poner en mi cabeza y decir, wow, cómo la gente, ¿por qué se quedan tan estancados? Porque yo creo que también el hecho de quedarse en un propio lugar nos da la sensación de seguridad. Ya, claro. Sí, y el hecho de cambiar te desestabiliza y entonces a eso hay cierto temor. Cierto temor y también cierta expectativa de cómo lo voy a resolver. Vamos a ver cómo vas a reaccionar, ¿no? Exactamente. Y eso es lindo, a mí personalmente me gusta mucho de mí porque todo el tiempo estoy descubriendo cosas que yo no me pregunto, uy, yo pensé que no lo podía hacer, o yo no sabía que podía hacer eso. Ya, claro. Y eso creo que es lo que nos fortalece. Sí, sin duda alguna en la experiencia al menos particular de ser misionero, sí. Como tiene mucha relación con ir cambiando de expectativas en la vida. Claro. Aunque tienes algo a lo mejor ya previsualizado, pero siempre a la hora de llegar al lugar a donde tienes pensado ir o a donde te están pidiendo ir, puede cambiar todo, ¿no? Claro. Nosotros constantemente en la misión experimentamos eso de que te dicen, vas a un lugar, ok, y hay que prepararse, prepara esto, prepara lo otro, y es más, prepara un plan B, si quieres hasta un C, claro. Porque puede que llegues al lugar y la realidad de ese lugar sea totalmente diferente a lo que tú tienes planeado. Claro. ¿No? Entonces, por eso hay que prever ciertas cosas. Es un hermoso aprendizaje el de ser misionero. Yo no fui misionero, yo estuve en colegio de curas, le llamo colegio de curas de los Sagrados Corazones de la congregación de Emaús, en Argentina. Y eran muy exigentes en ese momento, congregación alemana de Emaús, y eran muy exigentes realmente, pero bueno, yo los odiaba con toda mi alma, pero claro, yo era chico cuando entré en el colegio, tendría creo que 5 años y estuve hasta los 19. Estuve unos cuantos años, te puedo dar una misa de memoria. Cuando gustes puedes venir a ayudar. Y sí, y tengo que agradecer a mis padres sobre todo que se exigieron pagar ese colegio y a los padres también
que fueron los que, ya te digo, en su momento yo no la iba porque era una tortura constante. Tortura en el sentido de que yo era muy disciplinado. Okay. Entonces, claro, el pelo largo, y te agarraban del pelito de acá y te llevaban hasta la peluquería en el colegio, porque el colegio era un colegio que estábamos medio pupilos. Ya, ya, ya. Por eso sé de los seminarios y sé de los retiros y realmente, además estuve como monaguillo también, entonces como que conozco, yo siempre digo, la parte de atrás del escenario. Ya, Le ya. tomábamos el vino al padre, cuando ya estábamos en el secundario, eso lo hacíamos. Ya, ya. Pero sí valoro mucho el valor y la experiencia que llevan los misioneros. Ya. Y tuve amigos jesuitas, Okay. de las congregaciones jesuitas, y realmente sí, yo tengo que agradecer que esas charlas, que son muy de filósofos, han servido mucho, y también eso es lo que hace también que uno tiene una visión mucho más amplia. Ya, claro, sí, eso te abre el panorama. Sí, Definitivamente, el hecho de salir fue una también de las cosas por las que yo me vi como empeñado en poder participar de este lado, ¿no? interesante. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, algunos compañeros en el ministerio sacerdotal que habían salido, por ejemplo, a Angola o al Amazonas y todo eso, regresaban y te contaban las experiencias. Y definitivamente veías que eran otros, ¿no? Sí. O sea, su manera de pensar y de visualizar las cosas había cambiado. Sí. Y sobre todo, como mencionabas, como para bien, para buscar un beneficio, ¿no? Y entonces fue una de las cosas que también a mí me impulsó a poder decidir venir acá, ¿no? Muy bueno. Y dices, como eso te abre el panorama, te abre la visión, y sobre todo tratando de buscar experiencias que al final, yo le digo a la gente, me hacen poder participar mejor allá, Claro. lo que aquí vivo, con lo que aquí vivo. Sí, sí. Y lo que allá vivo, de repente yo lo traigo acá para poder también hacer mucho más efectivo el trabajo. Claro, ¿No? y compartirlo además, Ya. porque cuando uno comparte esas experiencias, las estás transmitiendo como enseñanza. Así es. Eso es algo que a mí realmente me fascina. Yo estuve en la selva de Ecuador, estuve en la selva de Perú 4 veces, y ahora el viaje que hicimos este año a La Guajira, Okay. con las comunidades indígenas Wayuu, y por el tema de la falta de agua y todo eso. Y no fui en pos de un misionero con un mensaje religioso. Simplemente fui, como vos bien decías, a ver cómo me sentía yo compartiendo con esta gente, y gente que uno tiene un preconcepto, y después cuando llegas allá te das cuenta que nos vendieron a través del internet o de la televisión otra cosa. Yeah. Y que cuando compartís con esa gente realmente te retroalimentan, te enseñan y te muestran que se puede vivir tan simple y tan lindo, y de disfrutar de la naturaleza, disfrutar de lo más simple, cosa que nosotros estando acá en este sistema que es tan mecanizado, tan estructurado y bla, 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 nos perdemos muchas cosas Cierto, también. No sé si te pase, perdón, Walter, Sí, no sí, sé sí. si te pase, pero cuando nosotros estábamos en el seminario, ¿no? En formación, obviamente, y de repente uno, como te decía, se preparaba tanto para la misión, sobre todo para la Semana Santa, ¿no? Sí. Y llegabas al lugar pensando en que ibas a ofrecer una enseñanza, en que ibas a aportar algo a la comunidad, ¿no? Pero terminado el tiempo de misión, tú regresabas con muchísimos ánimos, Sí. es decir, regresabas mucho más entusiasmado por lo que habías vivido, y sobre todo reconociendo una cosa, no solamente entre los que estábamos en el seminario, sino entre los laicos, la gente que te iba a acompañar, diciendo que era mucho más lo que habías recibido que lo que habías podido aportar, porque la riqueza, la vivencia, la experiencia en carne propia, ¿verdad? En primera persona, eso nadie te lo iba a poder quitar, nadie te lo iba a poder robar. Tal cual. Ya. No, y además la energía que gente a veces sin conocer, se hace una conexión como si te conocieras de años. Ya. Eso a mí me ha pasado todo el tiempo que estuve viajando, y yo decía, wow, qué impresionante, gente que te cruzas en el camino, ¿no? En el camino de la vida, y que por ahí nunca más los volvés a ver, pero te dejan una marca tan profunda, que una enseñanza, te dejan un valor agregado que uno no esperaba, ¿no? Y yo en eso sí valoro muchísimo la actividad de los misioneros, Ya. porque también ese modo de poder adaptarse a Sí, sin duda. contextos que no son broma.
porque yo he conocido misioneros que estuvieron, por ejemplo, en Iquitos, y ellos andan con sus sandalias en el barro y lo pican los mosquitos y las picaduras, y que hay veces que no llegó el barco y no llegó la comida, y ellos tienen que alimentar a los niños que tienen en la escuela, y ven la forma, y sacan de la galera cosas que vos decís, wow, estos tipos sí que tienen amor por el prójimo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Sí. Sí, decía mi madre que para yo poder, me dijo un día, ¿quieres de verdad ser misionero? Y yo, pues sí, por eso es que estoy en esto, ¿no? Y me dice, porque tú sabes que para ser limosnero para ser misionero hay que tener panza de limosnero. Claro, sí. ¿No? Porque sin duda alguna ella comenzaba desde eso, pero ciertamente ya después lo ves más a fondo y entonces te das cuenta de que sin duda alguna tienes que estar como con esa capacidad siempre de adaptación. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque no sabes lo que te espera y ante eso tienes que saber responder. Claro, ¿No? sí, Entonces, sí, tal cual. Y ahora nosotros, retomando el tema que nos contaste, el desde dónde venís, ya. Retomando, yo creo que nuestra sociedad ahora está más o menos en una actitud también de misionero, que se tiene que adaptar a los cambios bruscos, inmediatos que están pasando y tenemos que prepararnos. Sin duda. ¿Cómo vos ves eso desde tu posición de religioso, de representante de la iglesia? ¿Cómo lo ves en nuestra comunidad? Que es lo más allegado que tenemos, ¿no? Ya. Yo creo que ciertamente algo que nos hemos planteado el Padre Jesús, el Padre Esteban, ha sido que ante estos cambios lo que necesitamos suscitar en la comunidad es formación. Sí, señor. ¿No? Es decir, no sabemos qué pueda pasar porque en definitiva no se ha dado nada claro, ¿no? Pero decir, cosas están pasando y ante esas cosas hay que prepararse, hay que saber cómo reaccionar, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos claro es eso, queremos formar a la comunidad, queremos aportar lo que está en nuestras manos, pero siempre considerando como el beneficio común, ¿no? Y yo creo que eso es como también algo de muy desde nuestro espíritu. Recuerdo que cuando yo venía para acá, el Padre Esteban me contó que cuando se iniciaba la misión propiamente de este lado, ¿verdad?, en esta parte de la isla, muchos sacerdotes cuestionaron el hecho de que nosotros siendo misioneros, siendo una congregación fundada para servir a los pobres, ¿cómo es que íbamos a estar en los Hamptons? Claro. ¿No? Entonces decía el Padre, ciertamente, al principio incluso decía él, yo también como me pensaba venir para acá, claro. ¿verdad? Pero después entendí que ciertamente no dejábamos el principio de San Vicente de Paúl, que era asistir a los más necesitados, porque él entendió que estabas en una zona rica, pero trabajando con los que trabajan para los ricos. Exactamente. ¿No? Y entonces como desde ahí el interés por acompañar a la comunidad. Yo siempre digo que no solamente es asistir, sino sobre todo acompañar, generar procesos, ¿no? En los que la gente incluso sienta, lo has mencionado de alguna forma, ese cobijo, ese respaldo, ¿no? Me Porque representan. ¿no? Entonces como decir, creo que nosotros mismos tenemos que prepararnos, yo hablo a nivel personal, en algún momento se lo dije a la comunidad, ¿no? Yo estoy aprendiendo con ustedes, ¿no? Estoy aprendiendo con ustedes, yo desconozco muchas cosas de legalidad en este país y entonces con ustedes tengo que aprender a fin de también tratar de hacer mucho más eficaz o efectivo el trabajo, ¿no? Claro. Entonces creo que la cuestión más importante entre nosotros ha sido formar a la comunidad, ¿no? Como esa cultura de prevención. No sabes si te va a pasar a ti algo, no conocemos el estatus de la mayoría, pero definitivamente creemos que lo que se puede aportar en formación a unos y a otros puede ayudar. Sí. Estés legal o no, ¿verdad? O indocumentado o documentado. Va más allá de eso. Sí, yo creo que en ese sentido es como generar la conciencia también a la hora de saberte tú en algún momento en ese lugar en el que ahora muchos se encuentran, ¿no? Sí, Entonces, tal cual. decir, yo creo que
siempre yo aludo a los dichos. Mi abuelo me enseñó bastantes dichos. Siempre le digo a la comunidad conforme a este tema que se ha suscitado, ¿no? El de la migración. Decir que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Claro, ¿No? claro. ¿Por qué? Porque creo que siempre tenemos que estar también al pendiente de la necesidad del otro, tratando de ser sensible, ¿no? Para poder responder realmente a lo que ellos necesitan o a lo que el otro necesita, no a lo que tú crees que necesita. Exacto, No. sí, si no estás imponiendo algo que no existe, Sí. que no Entonces desde ahí, ¿cómo decir qué es lo que la comunidad necesita en este momento? Y definitivamente hoy sale el tema de la migración, pero en todos aspectos, en todos los sentidos, creo que lo que se necesita más en nuestra comunidad es una formación. Sí, ¿no? sí, yo en eso que estás diciendo coincido totalmente, se necesita una formación y todo el tiempo, bueno, invitamos a la gente a que participe, Ya. porque algo que nos encontramos como obstáculo, y creo que a ustedes también les pasa, es que a veces hay muchos beneficios que nos están ofreciendo y por falta de información no asistimos Claro. o no asiste la comunidad. Ujú. Y ahí donde después dicen, ay, pero si yo hubiese sabido, hubiese ido. Pero tenés que moverte, tenés que Sí, investigar, claro. tenés que averiguar, no van a golpearte la puerta de tu casa a decirte, mirá que tenés que venir acá porque te va a interesar a vos, ¿no? Uno tiene que salir a buscar también, ¿no? Romper ese molde de comodidad, que yo entiendo, hay gente que termina de trabajar de 5 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, cansado y lo que menos tiene ganas de ir a tomar un curso, Claro, o una charla o lo que fuera. claro. Pero no te queda otra, en principio, hasta que te acomodes y te vayas encauzando para decir, bueno, ahora me puedo dar el lujo de trabajar hasta las 3 de la tarde. Pero, no sé, yo soy de la idea siempre de utilizar el tiempo, y esto lo doy como ejemplo personal, por ahí no es el mejor ejemplo, pero cuando yo trabajé acá, mis primeros 2 años, trabajé en la carpintería. Okay. No sabía nada, un inútil total en carpintería, pero me dieron la posibilidad de aprender, Claro. porque yo venía de una oficina, manitos limpias, computadoras y qué sé yo. Pero sin embargo, en los 2 años que trabajé en East Hampton Fence, me hice mis primeros 100 clientes de computadoras. Y yo terminaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde en East Hampton Fence. A las 4 en Southampton College. Hasta las 10 de la noche, así durante 4 cuatrimestres. Y lo hice. Y yo no soy un superhombre, ni Superman, ni nada. Pero eso después, a los 2 años, empecé a ver los frutos. Cuando ya me empezaron a venir clientes americanos, y yo, bueno, esa parte yo la tomé como un entrenamiento. Aunque odiaba venir a las 9:30 de la noche de Southampton, que había nieve, y mi autito era un Ford que se quedaba clavado en la nieve, andar esquivando venados, muerto de frío, muerto de hambre. Pero a la larga eso tuvo su beneficio, ese pequeño sacrificio. Sí, siempre arroja un resultado, ¿no? Muy generoso a su vez, ¿no? Claro, ese pequeño esfuerzo después fue un beneficio a futuro. Invertí tiempo. Inversión a Es una largo inversión. plazo, ya. Exacto. Y lo mismo creo que pasa con la formación, Sí, sin duda. lo mismo pasa con el estudio, pasa con la inversión de tiempo en uno mismo. Ya. Y es algo que a veces, como, no sé, tú lo alcanzas ahora a percibir y lo mencionas, ¿no? Pero creo que sí, constantemente yo estoy como tratando de incentivar en la comunidad, ¿no? Porque de repente yo sí les digo y me atrevo a decirlo, ¿no? Ya como que se ha acabado el tiempo en el que solo hemos de atender como comunidad a lo que el Padre diga, ¿no? Yo les digo, tenemos que también hacer valer nuestro sentimiento, nuestra postura, ¿no? Delante de la realidad que nos está a veces rebasando. Y Exactamente. entonces decir, ¿cómo responder a ello? Y sobre todo en todo este tema que se está dando entre nosotros, la comunidad migrante, ¿verdad? Decir, creo, yo les he dicho a la gente, sí, estamos tratando y tenemos claro en que debemos formarnos, pero también yo les decía, no solamente en el ejercicio de nuestros derechos, sino también de nuestras obligaciones. Las dos cosas, Ya, claro. como para hacer valer por tu cumplimiento de las obligaciones tus derechos. Exactamente, claro. No, No entonces, esperar a que... Ya. Entonces, como en ese sentido, sí,
Les he dicho en algunas homilías, ¿no? Así, Lindo. gente, al final de los avisos, ¿no? Y le digo, gente, piensen en que nosotros estamos exigiendo hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? Pero también hay que pensar en cuáles son nuestras obligaciones y a su vez conocerlas para llevarlas a cabo y entonces sí tener como la voz de mando a la hora de exigir nuestros derechos. Exactamente, ¿no? si no, no podemos exigir, si Sí, no cumplimos las obligaciones. Claro. Yo creo que nuestra comunidad es muy fuerte. Ya, sin Es una duda. comunidad muy fuerte, lo hablaba en otra entrevista con otra persona, y nosotros somos gente luchadora, Ya. gente que no nos quedamos con el primer no, No. y eso es una fortaleza interior que tenemos y que, bueno, pasan, yo le llamo tormentas, como estamos pasando ahora, momentos oscuros, pero tenemos que tener fe, tenemos que seguir luchando y por ahí ahora replegarnos un poquito, entrenarnos a través de formarnos más, aprender mejor el idioma, desenvolvernos mejor en la comunidad y seguir dando una imagen de gente, porque muchos, aunque parezca mentira, mucha gente nos ve como, wow, ¿cómo pueden hacer tantas cosas una sola persona? O cómo son tienen tanta flexibilidad que hoy están trabajando landscape y mañana están trabajando de bartender o pintura, pero eso nos obliga a la situación. Limpiando nieve, ¿no? Parando nieve, Ah, exactamente. sí. Y de pronto vos ves gente que, yo tengo el orgullo de contarlo, chicos que no sabían prácticamente muy básico su idioma español, porque hablaban un dialecto, y hoy por hoy manejan las computadoras como nada, y vos decís, wow, y a mí eso me llena de orgullo, Claro, es sí, algo sí. hermoso. Y eso creo que nosotros como comunidad tenemos que estar orgullosos de hecho y luchar por nuestros derechos y obligaciones, no nos olvidemos. Sí, claro, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como centrarte en cuáles son mis obligaciones como ciudadano en este lugar, porque definitivamente me estoy ubicando ya en un plano, entonces desde ahí decir qué es lo que a mí me corresponde realizar como ciudadano y desde ahí entonces también qué es aquello a lo que yo tengo derecho, ¿no? Así es. Entonces, Así es. Ok, padre, llegamos al final de Integrando Culturas. Muchas gracias por venir. no, Estoy al contrario. superfeliz. Y bueno, quiero agradecer la invitación del padre Esteban del Apostolado Hispano. Un placer para nosotros tenerlo aquí. Espero que el padre Jesús y el padre Esteban se animen a venir, que no soy tan malo, ni les voy a hacer preguntas que lo comprometan. Yo sé que están súper ocupados. Ya. Y le quiero agradecer acá al padre que nos representó al Apostolado Hispano. Y bueno, como comunidad les digo, sigamos luchando, sigamos para adelante, no aflojemos los brazos, démosle mucha importancia a nuestras obligaciones y a nuestros derechos, como bien decía el padre. Y bueno, los veo en el próximo programa. Visiten integrandoculturas.com y cualquier duda o gente que quiera participar se pueden comunicar al 631-276-3444. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias. Ser transparente es lo que yo anhelo. Hoy siento tu fuerza y la siento muy dentro. Y este es el camino, sigue la corriente. Hoy siento tu fuerza y sé